Bolivia, el país de Bolívar. Es de esos países que cuando se trata de análisis geopolíticos y económicos siempre se la deja de lado. Ubicado en el corazón de Sudamérica, por lo general siempre pasa desapercibido. Pero en esta ocasión no nos podemos permitir hacernos de la vista gorda con todo lo que está sucediendo en el mundo. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al video, suscribirte, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Ahora, para entrar en contexto, el mundo entero está luchando con uñas y dientes para combatir la inflación, mientras que Bolivia, como si nada. El mundo entero está tomando políticas monetarias restrictivas y subiendo tasas de interés para contener las presiones inflacionistas, mientras que Bolivia, como si nada. El mundo entero está esperando una recesión económica como resultado de tomar medidas antiinflacionarias, mientras que Bolivia, como ya adivinarán, como si nada. A ver, a muy grosso modo, el mundo entero se está incendiando y Bolivia está de vacaciones. Y aquí es donde entra la pregunta principal. ¿Por qué Bolivia es de los pocos países en el mundo que de verdad podrían presumir que tienen la tan ansiada estabilidad de precios? Ya lo sabes, solo hay una forma de analizarlo. Insider Market. A ver, no estamos hablando de un país como cualquier otro, estamos hablando de un país que ha tomado un rumbo totalmente diferente a sus vecinos de América Latina. Un país que ha sido gobernado por 13 años seguidos por un mismo presidente, Evo Morales. A ver, no creo que sea necesario explicar lo poco ortodoxo que es este presidente, y que recientemente ha sufrido cierta inestabilidad política, es decir, casi toma un cambio de rumbo totalmente radical. Pero a la final pues no se logró y el partido Movimiento al Socialismo ha regresado al poder de la mano de Luis Arce. Este partido es el de Evo Morales. Bolivia es un país relativamente aislado del mundo. Por ejemplo, en Bolivia no existen varias multinacionales bastante conocidas en otros países de Latinoamérica, o como puede ser McDonald's. Pero dejando todo eso de lado, la economía boliviana tiene una característica muy importante y muy criticada por varios economistas, y esta característica significa ser un país insignia exportadora de materias primas. El principal producto de exportación de Bolivia hasta junio fue el gas natural, con 1.428 millones de dólares, seguido del oro, de la soja, del zinc y otros derivados. Y ahora se preguntarán por qué les digo todo esto. Pues su balanza comercial puede ser la clave para explicar la situación inflacionaria de Bolivia, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ahora, el estado de la economía boliviana se enmarca bajo una especie de recuperación post-coronavirus, pues efectivamente, como todos los países de Latinoamérica, se vio sumamente afectada por esta crisis, pero como podemos apreciar en la siguiente gráfica, las tasas de crecimiento de la producción de Bolivia ha superado los niveles de prepandemia, por lo que técnicamente podemos asumir que Bolivia se está recuperando de la crisis económica y ha alcanzado niveles superiores prepandemia. Claro que esto puede ser un efecto rebote, pero atentos que viene el dato por el cual estás en este video, la inflación. A continuación la puedes apreciar. La inflación anual hasta agosto de 2022 se ha mantenido con un pico de 1,55%. Es decir, que el intervalo en el que se ha movido la inflación desde enero del 2022 es desde el 0% hasta el 2%. Eso es notablemente bajo. Por lo que desde ya algunos medios de comunicación han tildado a Bolivia, quizá poco acertado, como el país con menos inflación del mundo. Y yo sé que estás pensando en este momento, ¿cómo es que los países más desarrollados del mundo están luchando contra la inflación y Bolivia aparentemente está como si nada? Antes de conocer la respuesta, yo creo que es imperativo conocer a las personas que están tomando el timón de la economía boliviana. En pantalla podemos ver a Roger Edwin Rojas, uno de los autores directos de la situación inflacionaria de Bolivia. Por supuesto, es presidente del Banco Central y al parecer ha estado haciendo magia con su política monetaria, pero ya vamos a ver si es que eso es cierto. Por ello, aquí te vamos a dar las razones por las cuales Bolivia ha conseguido mantener su inflación al margen en un escenario de inflación mundial. Una aclaración muy importante antes de continuar. Esta información fue sacada directamente del Banco Central de Bolivia, por lo que la credibilidad de estos datos va a depender muchísimo de la credibilidad del gobierno boliviano. Muchos manifiestan que estos datos son bastante dudosos, por lo que en el transcurso del video vamos a presentar algunos datos que pueden darle la vuelta a la moneda y que no están en los informes de política monetaria del Banco Central de Bolivia. Ahora hay una palabra clave que ha sido el eje principal de la política monetaria de Bolivia: las expectativas. A ver, es un concepto sumamente importante dentro de la economía, pues los agentes actúan en el presente de acuerdo a la idea que ellos tendrán en el futuro. Por ende, lo que piensen los agentes económicos sobre la inflación futura es fundamental para el desarrollo de la economía. Por ello, el Banco Central se ha asegurado de mantener en pie la estabilidad cambiaria con el dólar. Según ellos, las expectativas de estabilidad cambiaria se han mantenido sumamente controladas, como podemos apreciar en la siguiente gráfica. En sus informes aseveran que lograron mantener este objetivo gracias a su balanza comercial superavitaria. Sí, Bolivia tiene una balanza comercial positiva, quiere decir que exportan mucho más de lo que importan. También incremento de las remesas, que para los que no lo sepan es el dinero enviado por inmigrantes desde el exterior hacia Bolivia, y una supuesta reactivación económica. Pero hay algo muy preocupante que no está en esos informes y que en el futuro podría generar una crisis en el sector externo: las reservas
reservas de divisas. En el gráfico podemos apreciar que las reservas internacionales de divisas hasta junio de 2022 han rozado los mínimos históricos. ¿Pero qué tiene esto que ver? ¿Cómo las divisas influyen en la estabilidad cambiaria? Pues yo te lo explico muy fácil. El Banco Central puede controlar el tipo de cambio comprando moneda nacional con divisas extranjeras proveniente de sus reservas. Esto por supuesto que va a disminuir la oferta de bolivianos en el mercado, por lo que va a mantener controlado el tipo de cambio. Es una estrategia muy usada por varios países que cuentan con moneda propia. Ahora el problema principal es que estas reservas de divisas no son un barril sin fondo. Según su Banco Central, ellos pueden darse el lujo de quemar divisas extranjeras porque su balanza comercial es superavitaria. Pero no se crean que esto va a durar para siempre. En otras palabras, Bolivia ha conseguido mantener su demanda de bolivianos bastante constante y creciente, manteniendo expectativas de un tipo de cambio controlado y principalmente quemando sus reservas internacionales, seguido de otras medidas como mantener estabilidad financiera y económica. No sé, quizá alguno se pregunte si Bolivia tiene inflación importada como ha pasado en países como Ecuador, Perú, Colombia, etc. Y pues aunque es un país aislado, no es completamente hermético. Y la respuesta según su Banco Central es que solamente una quinta parte de la inflación que ellos tienen, o sea, subida de su índice de precios, es inflación importada. Eso no es nada prácticamente. Como siempre lo repetimos en los videos de inflación, la oferta monetaria es uno de los factores determinantes cuando hablamos del valor del dinero. Y como podemos apreciar en la gráfica, la tasa de crecimiento de los agregados monetarios, es decir, la cantidad de dinero que circula en la economía desde lo más líquido hasta lo menos líquido, se ha mantenido entre un 5 y 7%. En realidad esto es una cifra muy normal, es decir, no se ha mantenido una abusiva expansión monetaria, han sido bastante disciplinados en ese aspecto. Y lo mismo pasa con las tasas de interés, es decir, la tasa de interés referencial para las empresas y para los préstamos de consumo se han mantenido relativamente constantes. Ahora que tenemos un panorama mucho más extenso de la situación económica de Bolivia, podemos resumir los siguientes puntos como conclusión. Primero, las expectativas, fundamental. Bolivia ha conseguido mantener las expectativas sobre su inflación futura bastante controladas. Y esto se debe al segundo punto. 2. Estabilidad cambiaria. Ya hemos visto que Bolivia está vaciando peligrosamente sus reservas internacionales de divisas, comprando bolivianos con divisas extranjeras, es decir, sacando dinero del mercado. Ya sabemos que se ha podido permitir esto gracias a su balanza comercial positiva y el aumento y repunte de sus remesas. Y 3. Relativa disciplina monetaria. En temas de expansión de oferta monetaria fue bastante controlada, es decir, bastante normal, y un manejo estable de tasas de interés. ¿Por qué digo relativo? Porque a fin de cuentas ningún dinero fiat es bueno. Ahora la pregunta final y quizá la más importante, ¿es esto sostenible a largo plazo? Es decir, ¿Bolivia podría mantener esta estabilidad de precios sostenible a muy largo plazo? La respuesta es que no. De hecho, el mismo Banco Central de Bolivia realizó una proyección de inflación futura para finales de este año y como podemos ver en esta gráfica llega al 3.3%. Parece poco en realidad, pero rompe el umbral del 1,8% de inflación y es bastante probable que a partir del siguiente año siga incrementando a pasos agigantados. Esto nos demuestra que los acérrimos intentos de Bolivia por mantener su inflación controlada están llegando a un punto de inflexión, es decir que posiblemente no durará mucho. Lo único que nos queda en este momento es desearle la mejor de las suertes a nuestros hermanos bolivianos. Tasas de inflación elevadas son lo peor que le puede pasar a un país y créanme que eso no le deseo a nadie. Así es, señoras y señores, esto ha sido la inflación boliviana analizada Inside the Market. Muchísimas gracias, colegas, y nos vemos en el próximo video.